Nosotros somos del grupo número 4 y vamos a hablar sobre la moral en los griegos. Nuestro grupo está conformado por Patricio López, Katia Pilapanta, Gabriela Porras, Paulina Ramos y Estefanía Ruiz. Introducción. Desde el siglo VI a.C., los filósofos griegos tenían por objetivo el pensamiento de la filosofía moral griega. Buscaba la excelencia de las personas. De ahí se podía denominar a esta filosofía moral como una ética de las virtudes. Se preguntaron por el ser de las cosas. ¿Qué consiste en la verdadera virtud del hombre o verdadera noción de lo bueno? La virtud, que significa en griego arete, que es buscar la excelencia. En esa época las personas tenían que ser aristos, que significa ser el mejor, prestar el servicio a la comunidad. Sócrates, 470 a 399 a.C., fue un filósofo ateniense que se dedicaba a enseñar y a filosofar con los jóvenes de la ciudad. No escribió, dialogó. Tuvo discípulos como Platón, quien hizo conocer parte de sus enseñanzas. Sócrates dijo: «Conócete a ti mismo». Conocer el ser humano para acceder al bien, a la virtud, a la felicidad, la cual nos hará libres. Consideró que el conocimiento es bueno, el vicio y la ignorancia es malo. La educación, como aquello que constituye la virtud, puede conseguir que la gente sea y actúe conforme a la moral. Fue acusado por corromper a la juventud y no respetar a dioses de la ciudad. Se lo condenó a muerte. Tuvo 4 aportaciones, como la excelencia propia del ser humano. Para llegar a esto tenía una clave, la búsqueda de la verdad, y cómo debíamos conducir a nuestras vidas. También tenía un método muy importante para llegar a la verdad, a través del diálogo y la reflexión. Nos hizo conocer sobre su modesta aportación a la comunidad a través de la ironía y preguntas críticas. También tenemos el bien humano. La excelencia humana se demuestra ante todo en la actitud de búsqueda del verdadero bien. Solo quien llega a conocer el bien puede ponerlo en práctica. Para alcanzar la perfección hay que dejar actitudes dogmáticas y poseer una actitud crítica. Conócete a ti mismo. Sócrates afirma que la verdad se encuentra en el fondo de nosotros mismos. Se conoce a sí misma es alguien capaz de gobernarse a sí misma, de poner el pensamiento en el puesto de mando de su vida. Podemos llegar a ella mediante la introspección y el diálogo. Su lema, conócete a ti mismo. Solo a través de este proceso podemos llegar a alumbrar la verdad. De allí la mayéutica. Este método aplicado a través del cual el maestro hace que el alumno, por medio de preguntas, descubra conocimientos. Verdad en el diálogo. Él planteaba que nunca se alcanzará la verdad. Además, él exigía ser fiel a la definición de las cosas. Por ello debemos ser fiel a la búsqueda de la ética. Así que, ante todo lo que se presente como cierto, debe ejercer una actitud crítica y analítica primero, para luego proponer el sentido verdadero a lo que se critica. Entonces, no solo se debe contentar con criticar, sino que se debe ofrecer un sentido y proponer una verdad. Dada por el método mayéutico, es provisional, revisable y no dogmático. Sobrepasa las fronteras de la propia comunidad donde se vive. Estas verdades pueden valer universalmente como orientación para todos los hombres. Buscar la verdad no X curiosidad, sino para asimilar los conocimientos, para obrar bien y así alcanzar la excelencia. Para él es lo mismo, la sabiduría igual felicidad. Quien conozca el verdadero bien no puede obrar mal, de otro modo es ignorante. Habla el intelectualismo moral. Platón,
Para Platón, las ideas morales son patrones morales universales con los que podemos juzgar los comportamientos humanos. Las reflexiones de Platón. En sus diálogos encontramos sus reflexiones sobre la moralidad. La verdadera moral es saber vivir bien en la polis, como un buen ciudadano. Solo se puede ser feliz en una ciudad organizada. Lo bueno y lo malo solo se ve en el orden al bien común. El fin a lograr la ciudad feliz. La utopía, la república, modelo ideal, construido por la razón y la imaginación, punto de referencia para reformar las costumbres y las instituciones. El objetivo, mejorar la vida individual y social. Una analogía con el alma humana. Concepción del Estado. Los elementos son los gobernantes, los guardianes y los productores. Los gobernantes se dedican a administrar, vigilar, organizar la ciudad. Tienen como su virtud la prudencia. Los guardianes tienen como misión defender la ciudad, con su virtud la fortaleza. Los productores se dedican a las actividades económicas y tienen como virtud la templanza, moderación. Se debe gobernar con las siguientes virtudes: prudencia, moderación, templanza. 3 planos para Platón. 1. El plano racional, elemento superior y excelso, componente inteligente, virtud propia, sabiduría y prudencia. Para alcanzar el bien general del individuo, regula sus acciones. Irascible, fuerza de voluntad, sede de la decisión y el coraje, predomina la voluntad. Se fundamenta en fuerza interior que se pone en acción. Virtud, la fortaleza. 3. Apetito, pasiones y deseos. Parte concupiscible, con ella nos referimos a los deseos, pasiones e instintos. Virtud, templanza o moderación, búsqueda del equilibrio. Parte del alma, clases sociales, virtudes. Racional, gobernantes, filósofos. Prudencia, sabiduría. Irascible, guardianes, fortaleza, valor. Apetitiva, artesanos y labradores. Templanza, armonía, justicia. Entre las partes del alma, entre las clases sociales. La justicia no tiene un lugar determinado en la ciudad con las partes del alma. Es una virtud que armoniza y equilibra todo el conjunto de la ciudad, además de los elementos que conforman al individuo. Es armonía y perfecta coordinación con cada elemento del alma. La ética de Aristóteles. Aristóteles fue el primer filósofo que elaboró tratados sistemáticos de ética. La ética de Aristóteles es teleológica, es decir, que identifica el bien como un fin y defiende esta idea porque entiende que cuando los hombres actúan es porque buscan alcanzar un objetivo concreto, principalmente la felicidad en la vida. Según Aristóteles, las virtudes más importantes son las virtudes del alma, principalmente las que se refieren a la parte racional del hombre. En la obra La Ética Nicomaquia, que data del siglo IV a.C., el filósofo tomó 2 cosas en cuenta: la calidad del ser humano y la calidad de la vida. Y nos dice que un ser humano excepcional es un ser exitoso y ejemplo de humanidad. En cambio, que una persona que vive una vida excepcional hasta la muerte ha alcanzado el telos humano. Y nos dice también que la pregunta clave de la investigación moral es: ¿cuál es el fin último de todas las actividades humanas? ¿Es algún bien o el bien? ¿La vida buena o la vida feliz? También sostuvo lo que hoy se llama una ética de las virtudes. Para concluir, tenemos una frase de Platón. Podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo de la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo de la luz.